Buenas tardes, mis queridos antipeje. Hoy quiero hablar del el Bester Gordillo y su liberación. Yo creo que la liberación del Bester Gordillo tiene que ver más con un pago de un favor político a Andrés Manuel. Un favor político que a lo mejor le dio la victoria por un amplio margen a López Obrador y se pagó inmediatamente. Yo creo que el favor fue tan grande que se tuvo que pagar incluso antes de que Andrés Manuel entrara a la presidencia. El día en que le dan su constancia como presidente electo, el día en que sale el Bester Gordillo de su prisión domiciliaria. Entonces, yo creo que ¿qué se está pagando aquí? Pues un favor político. Se está pagando los millones que seguramente el Baster aportó a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y también seguramente se está pagando los miles de votos que aportó el magisterio a López Obrador y a su presidencia. La situación jurídica del Baster Gordillo es lo de menos, pues lo verdaderamente importante y penoso para México y su futuro es que los sindicatos volverán a manejar la educación en el país. De Shams en Pemex, Napoleón Gómez Urrutia con los mineros y el Baster Gordillo con el magisterio. Triste noticia, lo que creíamos superado con la reforma educativa votada por la mayoría del Poder Legislativo se viene abajo. Le han hecho creer al mexicano, tontamente, que los sindicatos no son ladrones, que los sindicatos no son los culpables de la declive de Pemex, cuando sabemos que lo son, que el sindicato no es culpable de la declive educativa en el país, cuando sabemos que lo es. Entonces, eh, ¿qué pasará ahora? Es una muy triste noticia, sobre todo para los niños, porque volverán a tener una pésima educación. La profesora Gordillo volverá a manejar el sindicato de la educación de la mano con el nuevo gobierno, y ambos se harán cargo de desmantelar la reforma educativa. Lo primero que debemos entender es la exoneración de la profesora Gordillo. Es que no se trata de una casualidad, sino de una causalidad. Es decir, el electo presidente ya gravita en todas las decisiones legales y políticas. Para que me entiendan, Copetillo o Enrique Peña Nieto ya no cuenta. Las más importantes, como liberar de toda culpa el Baster Gordillo, ya fue tomada por Andrés Manuel López Obrador. Para ello se valió de la influencia de su amiga Olga Sánchez Cordero, titular de la futura titular de la CEGOV. Lo segundo a entender es que a pesar de la clase política chaira, asistimos a una decisión política y al pago de facturas. ¿Cuánto influyó y o pagó la profesora Elbester Gordillo y su familia al partido político Morena para lograr la victoria de Andrés Manuel? Pues el tamaño del sapo es del tamaño de la piedra y la rapidez con la que se le exoneró a la maestra. Lo tercero es que tenemos un sistema judicial no solo de plastilina, sino está podrido. ¿Por qué? Porque a semanas del cambio, en los vientos del poder, la justicia fue pronta y expedita, el primer milagro del santo Mesías. Lo cuarto y más importante es que si bien el sistema de impartición de justicia puede estar podrido, pudo tener muchas fallas y hasta convertir en chivo expiatorio a la señora Gordillo, que por cierto no lo creo. Lo cierto es que nada perdona las raterías de Gordillo por décadas, el despojo del patrimonio sindical y la aniquilación de la calidad educativa, convertida en el peor fardo del Estado. Lo quinto es que hoy todos partidos y líderes olvidan que Gordillo fue llevada a prisión porque todos, a la firma del Pacto por México, pidieron que fuera echada del paraíso. Sin esa decisión política no habrán pactos ni reformas estructurales. Lo sexto es que el naciente gobierno de Obrador, apenas en gestión, confirma que en realidad el perdón a los pillos de un sistema político podrido y contra el que votaron 30 millones de incautos mexicanos, fanáticos muchos de ellos, pues es solamente puro teatro. Fue una vendida de humo.
Lo séptimo es que la exoneración de Gordillo, operada por la titular de Gobernación para exaltar el hecho justo el día en que AMLO es presidente electo, sigue imparable el perdón a lo peor de la clase política identificada como sinónimo del PRI y que hoy se llama Morena. Hoy más que nunca deberemos de aceptar que el pacto de primor existe y existe con todas las fuerzas. Lo octavo que debemos entender es que no terminó el perdón de lo peor del viejo PRI. Ya fueron perdonados y rehabilitados Manuel Barlet, René Bejarano, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Javier Jiménez Espirio, Esteban Moctezuma, Alfonso Romo, Alfonso Durazo, Juan Ramón de la Fuente, Néstor Salgado, Napoleón Gómez Urrutia y la más reciente, el Baster Gordillo, que por cierto también ya vamos por Javier Duarte. No hay atajos para superar la pobreza, buena educación y piso parejo para competir. Eso es lo que necesitaba México, pero con el Baster Gordillo, la buena educación será cosa del pasado. Si es que alguna vez la logramos alcanzar. Ahora con ella de vuelta en el sindicato será algo imposible. Con la profesora de regreso y sus mejores amigos en el gabinete de López Obrador, el sindicato tomará otra vez la rectoría de la educación en México. Su desafiante altanería llevó a sentenciar que recuperó su libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Y es la verdad, tan verdad como el hecho de que regresará al manejo de la CENTE, pues ejercerá su libertad consciente de que su lugar siempre ha estado y estará al lado de los maestros, robándole al sindicato. Que esté libre o no es un asunto de los jueces. Ella sabrá si es verdad que recibió una herencia de 373 millones de pesos de su mamá, que era una profesora rural. Por favor, que eso se lo crean en otro lado, porque aquí ya estamos curados de eso. La herencia incluye, dice la profesora, 143 millones de pesos en efectivo, más obras de arte que incluyen un botero de $800,000. Es que por Dios, ¿quién le puede creer el Baester que su madre, una profesora rural, le dejó tamaña herencia? Un cuadro del siglo XVIII valuado en $250,000. Riberas, Tamayos, Anguinos, Toledos, muchas obras de arte. A lo anterior se le suma 2 residencias en San Diego, California, cuando su madre nunca pisó San Diego, California, departamentos y casas en Polanco y en Las Lomas. También el pago por cuentas de 39 millones de pesos en prendas de vestir y otros lujos en la exclusiva tienda Neiman Marcus de Miami. En el fideicomiso que tenía el sindicato y donde le depositó el gobierno, publicó Ricardo Rafael en su libro Los socios de El Baester, había una partida para ella que acumuló 1,970 millones de pesos. Sí, salió libre. De acuerdo con el argumento, es porque el gobierno no podía acusarla de la delincuencia organizada, sin inculpar también a la Secretaría de Educación Pública, que le depositaba su dinerito. Está libre porque la CENTE nunca la demandó, es decir, los maestros nunca hicieron nada al respecto del desvío de recursos que iban a hacer para el sindicato, para los niños, para los maestros, y se los acabó quedando la maestra. Y todavía acusa a los actuales líderes magisteriales de traidores. No es posible la hipocresía de esta señora. Olvidemos todo lo anterior. Ni siquiera pensemos en cómo hizo para rentar un salón del presidente intercontinental para su conferencia de prensa de hace 3 días. Todo su tema patrimonial y jurídico carece de importancia contra el hecho duro. Volverá a manejar el destino del sindicato de maestros y el destino de la educación en México. Ahí está el verdadero daño del regreso del Baster Gordillo a la política. Los niños volverán a ser educados por maestros que se ganan los ascensos por méritos sindicales, por dinero y no por méritos académicos. Estarán condenados a la pobreza, a trabajar en la economía subterránea y vivir de la caridad del gobierno que les dará ayuda a cambio de su voto. Volvemos a utilizar a los maestros como moneda de cambio política. De la mano van a ir el Baster Gordillo y el próximo presidente para convertir o revertir la reforma educativa
Habrá una nueva reforma acordada con los maestros, dice el presidente electo. Ojo, no son los maestros, es el sindicato, es el Bester la que manda. Los maestros ya fueron integrados a la confección del nuevo modelo educativo que Gordillo y AMLO echarán abajo. Miles y miles de profesores participaron en foros presidenciales o en línea para tales objetivos. Desde luego que los maestros son el corazón de la reforma educativa. Sin ellos no se llega a ninguna parte. Y así se hizo. Hasta en Oaxaca y en Guerrero se evaluaron. Todos los esfuerzos sirvieron para nada. Todo se va para atrás. Vino una nueva consulta para hacer otra reforma educativa, porque dicen que esta no sirve. Esta nueva reforma educativa, la del gobierno de la austeridad republicana, la de Andrés Manuel López Obrador y la honradez juarista, tendrá como mascarón de proa a el Bester Gordillo. Y eso nos obliga a la pregunta, ¿quién sigue de una larga lista de pillos del viejo sistema? ¿Quién más será exonerado y rehabilitado? ¿Quién más será perdonado por el Mesías mascupano? ¿Acaso mañana veremos amnistiado al líder del sindicato petrolero, de Shams, que ya dijo que no va a hacerle absolutamente nada y que se mantendrá en el sindicato? Para mí eso ya es una exoneración. También a Javier Duarte, parece ser que ya no es culpable de absolutamente nada. Y lo último, la 10ª reflexión, tiene que ver con la confirmación de que el gobierno del cambio, el que haría historia, en realidad no cambia nada, empeora todo. Pero para volver al viejo PRI, a ese PRI de Echeverría y de López Portillo, y hace historia en la rehabilitación de lo más corrupto de la clase política. Por eso y para eso votaron 30 millones de mexicanos. ¿Se arrepentirán? Buenas tardes, cuídense mucho y hasta mañana.